y que no se podían dar el lujo de perderlos. Y contaba con Bill Gates, que un día uno de sus empleados le decía, mira, me voy, ¿a dónde te vas? No, me voy a la empresa enfrente, me pagan $100 más. Y dice, mira, no, pero vos no te puedes ir. Yo no te puedo pagar más, porque estaban todos compitiendo al límite. Lo único que puedo hacer es que a cada computadora que vos armás le pongo una chapita que diga que la armaste vos, con tu nombre y apellido. Y el tipo aceptó, y lo pudo retener. En esa discusión Bill Gates tenía menos poder que su empleado. Bill Gates adolescente, pero digamos que la relación de fuerza entre poderoso y débil en una relación laboral es cuánto capital hay involucrado detrás de cada trabajador. Cuando hay mucho capital y eso genera mucha productividad, el valor de ese trabajador es muy alto y puede generar incentivos para que el empleador haga lo que pueda para evitar despedirlo. Es decir, nadie paga gratis, o sea, nadie regala su plata, y cuando los sueldos suben es porque la productividad aumenta, o sea, justifica ese ingreso superior. Y por eso es que en realidad es muy difícil hablar de débiles y fuertes en este tipo de relaciones, sobre todo porque en una sociedad realmente libre, situaciones de cierta debilidad, los huérfanos o cosas por el estilo, se pueden resolver también con fundaciones privadas. Es decir, yo quisiera tener $1 por cada tipo que viene y me dice el Estado se tiene que encargar porque si no, ¿quién se encargaría de ello? Bueno, encargate vos, empezás a hacer una colecta, juntá la plata y pagalo. Yo te pago, yo te doy, pero no obligues a todos los demás a tener que pagar por lo que a vos te parece que es una debilidad. Y entre otras cosas, porque qué es debilidad y qué no es debilidad es algo bastante subjetivo y depende de muchas circunstancias. Sí, no lo puse como argumento, sino a veces el argumento que se pone de... No, sí, entendí, pero justamente creo que la respuesta pasaría por ahí. No sé si quizás digo, se refería tal vez a los contratos de adhesión, cuando hablabas de Frávega, de comprarse un producto, como Claro, de Frávega creo que no es un contrato de adhesión, sí de consumo. Bueno, ahora cambió el código civil con el famoso, sí, ahora tenemos el contrato de consumo. Claro, pero digo, pero no me refería, en realidad me acordaba, no te quiero sacar tiempo ni acaparar. No, pero es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Imagínense ustedes, claro, ustedes van a contratar DirecTV y le dicen, bueno, firma acá. Ustedes firman. O hacer un clic en la computadora y tienen que apretar el cosito que dice leí todas las estoy de acuerdo con todas las términos. ¿Quién leyó alguna vez algún término de condición de algo que parece el contrato de amor? Entonces después eso lo remite a un montón de cosas en los lugares que ustedes no tienen la más remota idea, pero imaginaron que serían cosas razonables y no le dieron pelota. Ahora, imagínense que mañana se dan cuenta de que algo de eso era algo que los perjudicaba de alguna manera. Ustedes tienen varias alternativas. O tratan de negociar con la empresa y decirle, mirá, fíjate esto, ¿qué es lo que pasa todo el tiempo? Si ustedes llaman a DirecTV para decirle me quiero dar de baja, lo van a tener 2 días hablando con 50 personas para prácticamente le hacen una terapia psicológica para preguntar el por qué ustedes no quieren seguir contratando DirecTV. Y lo más probable es que le terminen bajando a la mitad el precio para que no se vayan. Entonces, lo pueden negociar, pero mucho más importante, si no lo pueden negociar y ustedes son clientes insatisfechos, el negocio se va a ir al diablo, porque ustedes le van a contratar a todo el mundo, no contraten DirecTV porque tiene esa cláusula. Entonces en el futuro o DirecTV cambia la cláusula o desaparece porque la gente va a contratar otro servicio. Mientras el mercado sea abierto y haya competencia, en realidad, es más, la propia competencia de DirecTV va a sacar una propaganda y decir, ustedes saben lo que dice la cláusula X de DirecTV. ¿Desde cuándo haya libre competencia? Un mercado perfecto. Una vez en los 70 hubo una propaganda muy buena sudafricana, que aparece en una ruta sudafricana en medio de las montañas un Mercedes-Benz. Va por las curvas, en el momento se sale de la pista, se cae y se estrella. Pero el auto se salva y el tipo sale. Cortan ahí y aparece un Volkswagen, un Volvo, por la misma ruta dando las vueltas, y cuando está llegando al momento del derrape, se corta la imagen y dice, esto con un Volvo no le ocurriría. Y lo demandaron por competencia real, está diciendo que mis autos se derrapan.
Y en esa época no le hicieron lugar, hoy le harían lugar seguramente, pero en realidad la competencia es eso. O sea, yo no puedo mentir, pero en la medida en que yo pueda probar que mis automóviles son más seguros que los Mercedes-Benz, yo puedo decirlo, obviamente, y puedo decir no compre Mercedes-Benz, compre mi auto que no va a derrapar. Y el tema es que en un mercado abierto eso es lo que va a suceder. Si uno puede engañar a una persona todo el tiempo, a algunas personas algún tiempo, pero no todo el mundo todo el tiempo. De modo que si alguien ofrece un mal servicio o un mal producto, la gente misma va a dejar de comprarlo. Y en la medida en que esté abierta el mercado para que haya competidores, nadie va a ser tan tonto como para dejar que la sangre llegue al río. Apenas usted llame, le va a decir, no, venga, vamos a ver cómo lo podemos arreglar. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Y uno a veces se maravilla diciendo, uno pide hablar con el jefe y enseguida viene y le resuelve todo y le regala cosas. Sí, porque no se dan el lujo de perder clientes, porque un cliente insatisfecho se va con la competencia. Entonces, si nosotros rompemos esa posibilidad y la sustituimos por algo totalmente regulado por el Estado, donde después usted lo va a ir a hacerle una denuncia a la defensa del consumidor, y entonces defensa del consumidor, una de dos, o va a ir alguien y le va a cobrar una coima, o le van a poner una multa, que a usted como cliente no les sirve para nada, y la empresa verá que le conviene, si pagar multas de vez en cuando, o mejorar su servicio. Capaz que hasta le conviene pagar multas de vez en cuando y no hacer los cambios que tiene que hacer, el empresarial. Pero, si en lugar de ir un inspector cada 6 meses a cobrarle una multa, fueran todos los días decenas de clientes insatisfechos a darse de baja del servicio, la relación costo-beneficio cambia diametralmente. Entonces, eso es lo que soluciona todos estos problemas de manera mucho más razonable. Y vuelvo a lo que hablábamos al principio. La economía resuelve todas estas cosas, por eso cuando yo les digo, bueno, si el mercado funcionara y hubiera competencia, automáticamente ustedes entienden cómo funciona la competencia, cómo bajan los precios, la oferta y la demanda. Ahora, de movida, cuando yo les digo, y bueno, pero si no existiese esta ley, ¿cómo se resolvería? No es tan claro, porque nunca hicimos el mismo examen desde la praxeología para analizar aquellas cuestiones que normalmente resolvemos con leyes. Estamos acostumbrados a que ante cualquier potencial problema que pueda haber, dictamos una ley para que lo resuelva. Y al dictar la ley no solo estatizamos el conflicto, sino que además evitamos que desarrollen estas instituciones que podrían resolver el conflicto de manera más eficiente, que no se van a desarrollar porque el Estado ya lo resolvió. Nosotros, gracias a no sé quién, cada uno sabrá quién le reza, vivimos en un mundo donde todavía quedan lugares donde hay libertad para producir. O sea, sale ahora el iPhone 11 y todos vamos a comprar el iPhone 11. Si no hubiese ámbitos de libertad, no existiría el iPhone 11, ni el 10, ni el 9, ni el 8. O sea, Argentina no desarrolla tecnología, nosotros vamos y compramos afuera. Porque si el mundo se rigiera por los estándares legales de Argentina, en realidad estaríamos con una piedra y un cincel escribiendo en la piedra. Pero nosotros consideramos como hecho la circunstancia de que cada tanto, aunque sea de contrabando, podemos acceder a tecnología que no se produce acá. Y esa tecnología no se produce acá no porque en otros lados sean unos genios y acá somos unos tontos, simplemente por las reglas de juego. Y en los lugares donde uno puede invertir dinero, investigar, desarrollar tecnología y después ganar plata con eso, se hace. Cuando le dicen, bueno, usted invierta, desarrolle, investigue, pero después no va a ganar plata por cobrar impuestos, por poner restricciones, nadie desarrolla. Y estableciendo sistemas legales que supuestamente quieren resolver problemas, lo que estamos haciendo es justamente impedir el desarrollo de la sociedad en
montón de estos ámbitos donde la gente podría crecer y la tecnología desarrollar. Digo, ojalá que no llegue nunca el momento en que el mundo se socialice como estamos nosotros, porque ese día se va a acabar el desarrollo tecnológico. Por eso finalmente, así es como una suerte de definición, si ustedes quieren, de derecho a partir de estas ideas que veníamos desarrollando, uno podría decir que el derecho es el estudio de aquel aspecto de la interacción social vinculado con los acuerdos, normas, instituciones y procesos dispuestos para prevenir y evitar conflictos o para solucionar lo que se produzca. Nuevamente, evitamos que se produzcan conflictos y resolvemos los que se produzcan. Y, como decíamos hoy, el gran desafío que tienen los abogados, los estudiosos del derecho, es desarrollar teoría. Ahora vamos a ver qué tipo de teoría, del mismo modo como ocurrió con la economía. Si tenemos que ir partiendo de la praxeología, la teoría del valor, de las leyes básicas de oferta y demanda, hay que usar el mismo método, el mismo mecanismo para desarrollar derecho. Se dio por sentado que ciertos temas no pueden ser solucionados sin la intervención de la autoridad, porque los costos de transacción son demasiado altos y no hay derechos de propiedad bien definidos. El famoso teorema de Coase, ustedes recuerdan, bueno, Coase fue premio Nobel de Economía, en 1960 escribió un paper, El problema del costo social, que es uno de los puntos fundamentales que le valieron el premio Nobel, donde en realidad revolucionó un poco el estudio del derecho, porque Coase lo que explica es que habla un poco sobre el costo de la legalidad, ¿no? Coase dice, en realidad, el mercado es el sistema perfecto para solucionar todo tipo de conflictos, salvo que hay dos problemas que pueden entorpecer el funcionamiento del mercado. Uno, que los costos de transacción sean muy altos. Los costos de transacción son todos los costos necesarios para llevar a cabo el acuerdo, desde pensar en qué es lo que queremos comprar, ver qué alternativas de compra tenemos, encontrar un vendedor, negociar con el vendedor, llegar a hacer un acuerdo, un contrato, ejecutar el contrato y ver cómo resolvemos si no cumple el contrato. Todos esos son costos de transacción. Dice, si los costos de transacción son muy altos, la gente no puede utilizar el mercado. Y si los derechos de propiedad no están bien definidos, o sea, yo no puedo disponer de aquello con lo que quiero transar, tampoco. Entonces las soluciones son dos. O desarrollamos un sistema de derecho que baje los costos de transacción y defina los derechos de propiedad, y entonces el mercado se encarga de todo, o sustituimos el mercado por el Estado y que la ley lo resuelva. Obviamente Coase se inclinaba por la primera decisión, la primera solución. Pero lo importante de esto es que en estos casos, lo primero que explica Coase acá es que la ley tiene un costo. La ley no es gratis. Ustedes pueden tener buenas leyes o malas leyes. Y cuando hablo de ley, hablo en términos generales, la jurisprudencia, los tribunales, todo lo que sean las normas aplicables, y que depende de cómo esté diseñada, pueden ser o bien ayudar a que se lleven a cabo las transacciones, o pueden entorpecer las transacciones. Depende de cómo esté diseñado el sistema legal. Hay un costo de la legalidad que es muy importante, y eso es lo primero que Coase explica. Y dice, y esto no depende de establecer criterios ex ante y obligatorios, sino que depende de las circunstancias en las que se den, y esto se resuelve en negociación. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, ustedes, abogados y abogados, imagínense que hay dos propiedades, una pared medianera las divide a las dos. De un lado hay un profesor de matemática dándole clase a cinco alumnos, y del otro lado hay una banda de rock ensayando a todo lo que da, haciendo un ruido espantoso. Y se genera un conflicto. ¿Cómo resolverían? Si ustedes fueran legisladores y le dicen, tenemos que resolver esta situación, ¿qué diría la ley que ustedes redactarían? No se puede ingresar en el
lugar que está ocupado por otra persona, que el ruido se mete en el otro lado. Que alguien no podría agredir a otro y en consecuencia, ¿qué es lo que habría que hacer? Que deje de hacer ruido estaría buenísimo. Que deje de hacer ruido. Bueno, hay otra tema lógica que es clave, sonorizar el lugar, o sea, obligar que una vez que emite ruido y sonorice. O fijar horarios donde se puede estar en sonido y que se repartan por otras Los personas. abogados son terribles. Vamos a dos ejemplos concretos de la misma situación. De un lado tienen a los Rolling Stones, que están ensayando para su última gira. Yo creo que nunca se van a morir, pero supongamos que están haciendo su última gira y por algún motivo quieren ensayar en ese lugar. En la casa al lado hay un chico que estudia ingeniería y que le está dando clase a 5 alumnos de secundaria a $10 la hora, que no tienen ninguna gana de aprender matemáticas. ¿Cómo se resolvería ese conflicto? Y que lo ofrezca alquilarle otra casa. Viene el representante de Mick Jagger, le da 2 pases para el backstage y 2 entradas y le saca una foto con Mick Jagger y el pibe patea a los 5 alumnos y se va con la novia a ver a los Rolling Stones. Claro, se acabó el conflicto. O vende las entradas. O vende las entradas y gana y no da más clases por 2 meses. La otra alternativa, tenemos profesor, un premio Nobel de física, que está dando clases postdoctorales a alumnos de Princeton en matemáticas a razón de $1000 la hora por alumno. Y del otro lado son 4 amigos de la secundaria, semi-borrachos, que encontraron justo que un amigo que armó un bar les va a dejar tocar este sábado y entonces se pusieron a ensayar. ¿Cómo se resuelve eso? Yo, profesor de Princeton, me está pagando $1000 cada uno de estos tipos, te doy $200, alquilate una sala de ensayo, te van a grabar un demo, tenés todos los equipos, no me jodas, y listo, se acabó el problema. El punto es que cuando nosotros queremos sonorizar una habitación y qué sé yo, estamos inventando soluciones para problemas que a lo mejor no existen, que normalmente no existen, y que se solucionan de otras maneras. Y que la mejor solución normalmente no es la solución que a nosotros se nos ocurre de entrada, decir, no, el que hizo ruido tiene que dejar de hacer ruido. No, tal vez le convenga pagar por hacer ruido, y entonces está dispuesto a pagar por el ruido, porque le sale más barato que dejar de hacerlo. Lo mismo que hablábamos hoy, yo no voy a estacionar acá en la medida en que la multa sea más cara que el estacionamiento. El día que el estacionamiento sea más barato, que la multa sea más barata que el estacionamiento, dejo el auto en la puerta y que me hagan la multa. Entonces, esta idea del costo de la legalidad es algo que Coase explicó muy bien en ese paper, donde además hace muchos ejemplos históricos, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, de casos que ocurrieron en los tribunales. Y lo que nos enseña pasa por ahí, ¿no? Es decir, no pensemos en el derecho como normas sacramentales, ex ante, que van a resolver todo desde un criterio de justicia y de lo mejor. En realidad el mercado es un proceso dinámico donde los problemas son todos diferentes y las posibles soluciones también. Y lo que tenemos que hacer es encontrar mecanismos para que la gente pueda resolver sus problemas dentro del mismo ámbito del mercado donde se producen. Por ejemplo, decía que el teorema de Coase dice en la medida en que los costos de transacción no sean muy altos y los derechos de propiedad estén bien definidos. Y ahí hubo una discusión muy interesante que tuvo Coase en los años 60 con Paul Samuelson. Paul Samuelson, otro premio Nobel de Economía, desarrolla la teoría de los bienes públicos, ¿no? Entonces dice Samuelson, hay ciertos bienes que como no se puede excluir a las personas que lo utilizan, se pueden sobreexplotar y por lo tanto no alcanzan para todo el mundo, deben ser considerados como bienes públicos y los particulares no los pueden proveer, entonces necesariamente los tienen que proveer el Estado. Por ejemplo, los faros, decía Samuelson, los faros, obviamente en el mar, son necesarios para la navegación. El mar es bien público, nadie tiene interés en construir faros en el mar, pero son necesarios, entonces el Estado los quiere construir, son bienes públicos. Pero no, los barcos van a querer construir. Entonces, claro, Coase escribe un paper que se llama La cuestión de los faros, y le dice, bueno, mire, el ejemplo del faro lo puso usted, no lo puse yo,
Y como yo soy de Inglaterra, me puse a mirar qué pasaba con los faros en Inglaterra. Y me di cuenta que durante un par de siglos el 80% de los faros eran privados. Porque es cierto, el mar es bien público, pero los puertos eran privados. Y el dueño del puerto lo que quería es que los barcos lleguen sanos a su puerto y fomentar que los barcos fueran a ese puerto y no a otro, porque le estaba cobrando por los servicios que les prestaba. Por lo tanto, los dueños de los puertos eran los que construían los faros. Y entonces el punto es, si logran definir derechos de propiedad de alguna manera, en este caso está bien, era un bien público el mar, pero había interés, había un interés privado en la transacción entre los barcos y el puerto, el mercado sigue siendo la forma de solucionar estos problemas. Y entonces ahí el tema es que esto nos lleva a ver cómo desarrollar derecho desde esta perspectiva en un mundo cada vez más colectivizado y más reglamentado y más estatizado, ¿no? Que es al final, si tenemos unos minutos, les voy a mostrar algunas cosas que se están haciendo en el mundo en este sentido. Pero bueno, este trabajo teórico que deberíamos hacer, debería hacerse por lo menos en 6 áreas. Yo creo, sí. Una pregunta. Por lo menos en el derecho latinoamericano y de algunas partes del derecho europeo, donde hay un derecho administrativo fuerte, no estaríamos como en una situación de no retorno ya, en esa parte de buscar la manera de sintetizar la forma en la que se plantea el derecho. Por ejemplo, un ejemplo pequeñito en materia procesal. Al momento de plantear una demanda, tú tienes que echar tu cuento, la narrativa de los hechos, la narrativa del derecho y ese montón de formalidades que tenemos que cumplir en la narrativa. No es más fácil que yo acuda ante su autoridad, simplemente le relate los hechos, le aporte las pruebas y usted verá qué derecho tiene que aplicar, usted determina qué jurisprudencia, qué criterios, qué principios, porque ya entra en la primera actuación hay una serie de formalidades que prácticamente me ponen como una pared y el acceso a la justicia queda como... Sí, bueno, a ver, hay dos cosas. Obviamente, en la medida en que avancen áreas del derecho como el derecho administrativo, los problemas nuestros se agravan. Entonces, el primer paso sería tratar de eliminar todo eso. Posiblemente es más fácil eliminar el Estado que eliminar el derecho administrativo. Digo, por ahí sería más fácil achicar las funciones del Estado y eliminar organismos del Estado, que con una ley del Congreso capaz que se hace, que tratar de convencer a los administrativistas de que lo suyo es un acto criminal y no es un acto de derecho. Pero bueno, se puede actuar por ese lado. Ahora, el derecho procesal, bien entendido en todas las áreas, debería ser entendido como formas de, garantizando el derecho de defensa y la igualdad de armas, hacer las cosas lo más sencillas posible y no lo más complicadas. Yo tuve una discusión hace 2 días con colegas, tenemos hay un grupo de WhatsApp de jueces, digo que es como el grupo de autoayuda, y se me enfrasqué en una discusión con un colega por una cuestión tonta, ¿no? Es decir, el procedimiento de flagrancia, que hay un procedimiento rápido de flagrancia donde ciertas cosas solo se pueden pedir en la primera audiencia ante juez de instrucción. Después la causa sube al tribunal y ya esas cosas no deberían en principio poder ser planteadas. Pero si a mí me las plantean de todos modos y las partes están de acuerdo, les hago lugar. Digo, si la idea es que resolver rápido, ¿para qué voy a ir a hacer un juicio donde ya las partes están de acuerdo en todo? Que cualquier persona lógica que no sea abogada lo entendería. Un abogado, penalista, juez, ya complicamos bastante. Decía, no, la ley es la ley, y si la ley dice eso hay que hacerlo. Y el punto es ese, ¿no? Es decir, ya incluso nuestra Corte Suprema tiene jurisprudencia diciendo que los jueces, mientras no violen el derecho de defensa, pueden apartarse de las leyes de procedimiento en aras a una más eficiente administración de justicia. Y yo creo que ese es el principio rector. Yo estoy ahí para hacer las cosas rápido y bien y sin perjudicar a nadie. Ahora yo no me voy a meter para embarullar más una discusión jurídica. Entonces, si
Pero eso es muy latinoamericano, esta idea de atenerse a la legalidad en forma... Pero sí, pero yo creo que va a ser más fácil que vayamos eliminando el Estado antes de eliminar el derecho administrativo. Después quedará como un derecho en desuso, ¿no? Como decía Jorge, ¿no? ¿Qué pasó con los políticos? Bueno, ¿qué pasó con los administrativistas? Seguían discutiendo sobre las acciones, pero ya no había tribunales donde ir a litigar. Sí. No, hace poco me pasó, por ejemplo, esto que venías a decir vos, en una audiencia, en un proceso laboral, etapa previa, estaban todas las partes, mi cliente y la actora estaban de acuerdo con el acuerdo que se iba a celebrar, pero no se terminó celebrando el acuerdo porque desde el tribunal no estaban de acuerdo, o sea, lo tenían que redactar de determinada manera y las partes obviamente no estábamos de acuerdo cómo se iba a redactar, pero ya el acuerdo en sí estaba cerrado, pero no, por un capricho, digamos, del tribunal no se pudo terminar cerrando. Es que los tribunales deberían ser, digamos, en todas las áreas, deberían ser la última ratio. Es decir, cuando las partes ya no tienen otra forma de resolver los conflictos, recién deberían ir a un tribunal. Todo lo que se pueda resolver por afuera, por el costado o incluso dentro, debería ser resuelto por las partes, porque si no están generando un conflicto donde no lo hay, y eso los jueces no deberían hacerlo. Pero a veces no están atados por las leyes, por eso. Bueno, pero todo es discutible, es decir, en derecho todo se puede discutir, es decir, digamos, por encima de las leyes uno debería, por lo menos si no lo hago yo no lo va a hacer nadie, pensar que hay principios superiores que emanan de la Constitución y que tienen que ver con la rápida administración de justicia hasta los tratados internacionales incorporados a la Constitución. De modo que si por seguir una ley burocrática procesal que a nadie le interesa su aplicación, donde las partes están de acuerdo en todo y donde no hay un conflicto. En realidad me emperro en una actitud burocrática, en realidad yo estoy en falta de la ley. Sí, en definitiva debe tener la buena voluntad del juez. Fíjense, en la tradición histórica, los jueces ingleses elaboraban los procedimientos de sus propios tribunales, originalmente no había leyes. Cada juez hacía los juicios como mejor le gustaba. Había jueces más vuelteros, jueces más expeditivos, pero las reglas de su tribunal las ponía el juez. Incluso quienes podían litigar lo decidían los jueces. Es decir, no es que uno iba a la facultad de Derecho, le daban un papel y ya podía ir a litigar al tribunal. Tenía que estar en los tribunales como asistente de algún abogado, participar en un montón de juicios como asistente, después con una categoría un poco más importante, hasta que el juez decidía que estaba en condiciones de litigar en su tribunal. Es decir, esta idea de estandarizar procedimientos es más bien novedosa en la historia del derecho procesal. Tiene su lado bueno, y es decir, bueno, también me toca a un juez que es un vueltero, un loco, le pongo límites, pero eso está bueno en la medida en que no mate la posibilidad de encontrar otras soluciones mejores y más eficientes. Pero bien. Igual también hay maneras en que cada uno aplica el código procesal como quiere, y lo cual es peor, porque además el procedimiento es que cada uno lo hace como quiere. Pero sí, y por eso es que la solución sería tratar de aplicar reglas básicas de eficiencia para que todo solucione de un modo más rápido. Hay, por ejemplo, hace años se intentó introducir aquí el procedimiento de autoquiebra, ¿no? Si cuando tiene una empresa que está por quebrar, en lugar de meterse en un engorroso procedimiento con síndicos y un montón de cosas, de gastos, terminan licuando todos los bienes de la empresa, el propio empresario pueda resolver en un acuerdo con todos los acreedores y todo el mundo y llevarle al juez todo resuelto y liquidarlo ahí rápidamente, muy rápidamente. Hubo muchas resistencias a ese tipo de arreglos por la desconfianza, ¿no? Pero que en realidad, si todo el mundo está de acuerdo, hay un punto de si la gente está de acuerdo, los jueces no deberían meterse en conflictos que no existen. Bien, como les decía, áreas donde debemos trabajar. La teoría de los contratos. La teoría de los contratos, digamos, esta ha sido tal vez el área donde más se desarrolló el derecho,
porque hemos tenido mucho tiempo de libertad contractual en varias partes del mundo y esto ayudó a que, como hablábamos hoy, se fueran desarrollando formas contractuales, cláusulas contractuales, normas espontáneas sobre forma de cumplimiento de contratos, capacidad, etcétera, que han avanzado bastante en ese camino. Hoy, desgraciadamente, la tendencia es cada vez a restringir más la libertad contractual en todas partes, pero de todos modos tenemos por lo menos una historia importante que habría que convertir en desarrollo científico. La teoría de daños, el análisis económico ha ayudado mucho a desarrollar un montón de soluciones en materia de daños que creo que sería importante también desarrollar, porque uno de los problemas que enseguida les plantean es, bueno, pero está bien, en materia contractual ustedes tienen el contrato y ahí tienen regulado todo, pero si alguien atropella a otro y no se ponen de acuerdo, ¿cómo se soluciona esto? Y ahí el punto es que hay formas de solución, hay formas de desarrollo en la teoría del análisis económico de los daños, de soluciones para este tipo de cuestiones que hay que seguir desarrollando. Una buena teoría de las instituciones, nuevamente decía, pensar en las instituciones desde la acción individual, esto es, son individuos tomando decisiones y generando soluciones, ¿no? Es decir, un precio es una institución, un contrato es una institución. Cada vez Douglas North, otro premio Nobel de Economía, que justamente se dedicó al estudio de las instituciones, decía, la institución es toda forma de reducir un costo de transacción o de definir un derecho de propiedad o de resolver un conflicto. Todas estas cosas que nosotros inventamos para poder llegar a acuerdos y poder mejorar nuestras acciones son instituciones. La mayoría de las instituciones que nosotros conocemos comenzaron, salvo las políticas que son normalmente artificiales, pero la mayoría de las instituciones que nosotros conocemos han surgido espontáneamente. Primero fueron, y muchas veces ni siquiera por una deliberada pretensión de quienes la crearon, salió de casualidad, estaban buscando otra cosa y surgió esta forma de solucionar este tema, se empezó a repetir, mostró que era eficiente y algún día un genio diputado dijo vamos a imponerla a todo el mundo y se convirtió en una institución formal, pero nació siendo algo que nadie la impuso, nadie la creó, funcionó bien y por eso tuvo su castigo, que fue ser convertida en institución formal por la ley, y a partir de ahí normalmente dejó de evolucionar porque se convirtió en algo impuesto y obligatorio. Pasó con la moneda. Dicen ustedes, la evolución que ha tenido la moneda desde su surgimiento como cualquier medio que las personas aceptaran como forma de intercambio, hasta hoy la moneda de curso legal y forzoso. No había inflación de clavos en la Escocia del siglo XVIII, ni había inflación de sal en Egipto o de cueros, pero sí hay inflación de billetes emitidos por el Estado. Una institución nacida en forma libre y espontánea se termina estatizando. Bueno, nosotros deberíamos trabajar mucho en la teoría de las instituciones desde la perspectiva de las instituciones como formaciones individuales y libres, voluntarias, que ayudan a solucionar conflictos. Y que piensen ustedes que muchas áreas que hoy están estatizadas, donde las soluciones son estatales, podrían ser solucionadas por instituciones que surgirían para reemplazar esas instituciones estatales si se lo permitieran. Hoy no surgen porque en realidad el Estado ya monopolizó la solución. Si el Estado no monopolizara esa solución, seguramente el mercado empezaría a buscar un mecanismo para solucionarlo. Insisto que hay ciertas formas de sociedades, como las compañías de seguro, o las empresas, o los bancos, los propios abogados, cuando actúan como solucionando conflictos, que están en condiciones de
solucionar buena parte de las cuestiones que hoy resuelve el Estado en forma monopólica, y por qué si no lo hiciera el Estado nadie lo haría. Sin embargo, que nuevamente, si el Estado no construyera los faros, ¿quién los construiría? En realidad, ese ejemplo sirve para muchas cosas que hoy se considera que el Estado, si no las hace el Estado, nadie las haría. Yo estoy trabajando en un libro sobre la Corte Suprema en la época de Antonio Bermejo. Bermejo fue un tal juez liberal alberdiano que entre 1905 y 1929, que se murió, fue presidente de la Corte Suprema. Y en esa época, leí uno por uno los fallos de toda esa época de la Corte, y es la época donde las servidumbres de paso se van convirtiendo en caminos rurales, ¿no? Y hay toda una discusión jurídica sobre qué hacemos con esto. Esta servidumbre donde los tiempos inmemoriales los dueños de las tierras permitieron que pasen los caballos, los carros y todo por ahí, y ya nadie nunca reclamó nada. Los convertimos en servidumbres perpetuas, los convertimos en caminos, los expropiamos y el Estado los paga. ¿Qué hay que hacer? Y fíjense que esas discusiones son terriblemente interesantes, porque uno de los argumentos es, si el Estado no hiciera los caminos, ¿quién los haría? Y en realidad los caminos en Argentina se resolvieron con servidumbres y después se naturalizaron esas servidumbres y siguieron siendo caminos. Entonces el punto es que si ustedes permiten que las soluciones, que la gente busque las soluciones, la gente las puede buscar. Y todo esto implica desarrollar instituciones, que hoy no tenemos incentivos para desarrollarlas porque el Estado se encarga, pero que por lo menos en el terreno de la teoría es muy importante que estén esas soluciones para que el día de mañana, cuando te digan, bueno, ¿quién haría los caminos? Y bueno, así serían los caminos. La teoría de las normas, un poco lo que hablábamos hoy más temprano, ¿no? Es decir, normas no entendidas como se entienden hoy en el campo del derecho, como normas abstractas impuestas por alguna autoridad de arriba hacia abajo, sino como normas surgidas espontáneamente de la interacción de valoraciones de la gente, que se convierten en costumbres y que luego se convierten en normas cuando son aplicadas esas costumbres a la solución de casos concretos. Que es un poco pensar en términos teóricos de la forma en que surgió el derecho anglosajón, el common law inglés, que ahora vamos a ver en un minuto. Pero la idea, cuando los jueces decían, los jueces deducen las normas de las costumbres, de las antiguas costumbres, los primeros jueces ingleses. Y uno pensaba, esto es una cosa esotérica, en realidad es una tontería, qué sé yo. Pero cuando uno se pone a pensarlo, en realidad lo que estaba diciendo es la interacción de valoraciones individuales genera costumbres que la gente utiliza y acepta y valora. Cuando yo como juez tengo que resolver un conflicto, tengo que prever que la gente acepta como costumbres para resolver estas cosas, estas tipos de soluciones. Y entonces cuando yo lo que hago es deducir esa costumbre, identificarla y aplicarla a la resolución del caso. Y en realidad lo que está haciendo es aplicar una norma, porque a esa costumbre convertida por una sentencia en la resolución de un caso, se termina convirtiendo en una norma para el caso concreto, pero norma al fin. Piensa en un concepto de norma en este contexto, no es algo abstracto aplicable a 10 millones de personas. Uno podría decir, una norma es la deducción de una costumbre aplicada a un caso concreto, cuando un juez o un árbitro tiene que solucionar un conflicto y deduce la solución de lo que sería la costumbre aceptada por las partes que intervienen en el conflicto. Esto, que es un hueso difícil de roer, requiere análisis teórico y un poco de estudio teórico para desarrollarlo, pero piensen que cuando los pretores romanos o los jueces ingleses o los comerciantes del Mediterráneo, de la lex mercatoria, hablaban de deducir normas de las costumbres, le estaban refiriendo a esto, justamente a tomar de las valoraciones individuales ciertos principios que me permiten resolver este conflicto.
Y vinculado con esto del valor de las costumbres, y bueno, y del último tema, ¿no?, que es el cumplimiento de las decisiones. Uno de los, primero, teoría de la resolución de conflictos. Hablábamos hoy, eliminamos el Estado, eliminamos la justicia monopólica, yo me quedo sin trabajo y empiezo a ganar plata como árbitro privado. ¿Qué es lo que tendrían? Un montón de formas de solución de conflictos que se desarrollarían, el mercado las desarrollaría. Formas de mediación, formas de acercamiento de las partes, el trabajo de los abogados que apunta mucho a poner a las partes en acuerdos, y árbitros del arbitraje. Y lo que tiene de ventajoso el arbitraje respecto de la decisión judicial es que las partes están sometiendo al árbitro un caso concreto que pueden decirle, mire, usted tiene que resolver todo o solamente este pedacito, porque lo demás estamos de acuerdo, y le puede decir, usted puede resolver esto con tales criterios o lo puede resolver con los criterios que usted quiera. Las partes pueden ponerle todas las condiciones que quieran al árbitro que resuelve el conflicto mientras estén de acuerdo entre ellas. Y esto hace que la solución finalmente sea mucho mejor que someterla a un sistema legal con leyes preestablecidas, con jueces preestablecidos y procedimientos preestablecidos. Los jueces normalmente tienen que tener muy en cuenta que están elaborando jurisprudencia, con lo cual parte del trabajo de un juez, una sentencia tiene una parte, suelen decir, en análisis económico del derecho, tiene una parte de derecho público y una parte de derecho privado. La parte de derecho privado es lo que pasa entre las partes, o sea, define derechos de propiedad y obligaciones al dictar la sentencia entre los involucrados. Pero a su vez está creando una pequeña norma abstracta que integra la jurisprudencia y que tiene que estar acorde con iguales normas abstractas dictadas por muchos otros tribunales para ser coherente, lo que hablábamos hoy de cómo se forma la jurisprudencia. El árbitro no está atado a esto, porque el árbitro no genera jurisprudencia. El árbitro resuelve conflictos concretos y puede cambiar los criterios de resolución de conflictos de acuerdo con lo que las partes le pidan de un conflicto a otro. Y esto es muy útil porque en realidad cuando ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos más del 90% de los conflictos en todas las áreas se resuelven en acuerdo de las partes. No van a los tribunales. ¿Por qué? Porque como la jurisprudencia es bien estable y conocida, no tiene sentido ir a pasar un juicio larguísimo cuando ya sabemos cómo va a terminar, porque más o menos lo que va a decir el juez ya lo sabemos. Nos juntamos nosotros y negociamos algo que sea un poco mejor para las dos partes, en lugar de pasar 5 años en los tribunales. Esa es la importancia de la jurisprudencia del sistema americano. Pero esto no hace que el acuerdo sea completamente privado, en el sentido de que ellos llegan a ese acuerdo porque saben que si no llegan a ese acuerdo, lo siguiente es la solución estatal, que ya está establecida en la jurisprudencia. No tiene historia, no tiene jurisprudencia, no tiene nada, resuelve de acuerdo con lo que las partes le indican y con los criterios que las partes le indiquen y el área en que las partes no están, digamos, tienen discusión y necesitan que resuelva. Esto abre un campo enorme a todo tipo de decisiones. El problema es que las soluciones arbitrales, en muchos casos, igual, bueno, mucho más las mediaciones, por la desconfianza que el Estado tiene en las soluciones privadas, muchas veces admiten recursos ante la justicia. Y entonces es lo mismo, porque hacen un arbitraje y si no les gusta el arbitraje van a la justicia y entonces pierden doble de tiempo y el doble de plata. Y por eso es que no es tan, digamos, no está tan exteriorizado el arbitraje o tan difundido como debería, salvo en algunas áreas donde la gente le tiene pavor a un juez, áreas muy específicas de tecnología donde los jueces no entienden y las cantidades son grandes, recurren a lugares especiales para resolver sus conflictos. Pero ustedes podrían tener desde, ahora vamos a ver si tenemos un ratito,
algunas experiencias que se han dado en el mundo, una de ellas es la FICIP de Honduras. Ahí, cuando Honduras quiso armar una FICIP, el primer proyecto de ley que le preparamos incluía que la gente dentro de ese lugar podía aplicar el sistema legal que quisiera y podía recurrir a los jueces que quisiera o a los árbitros que quisiera y, digamos, ejercer la jurisdicción que mejor le convenga. Porque hay áreas donde, por ejemplo, una asociación de temas de tecnología informática muy prestigiosa en el mundo es mucho mejor árbitro que un juez de cualquier otra parte del mundo para resolver un conflicto, ¿no? ¿Vos sabías que la comunidad judía tenía un tribunal de arbitraje, el AMIA? Eso proviene de los países de Europa, donde el rabino generalmente arbitraba entre las personas, digamos, entre los integrantes de esa comunidad, dictando una sentencia de amigable componedor. Claro. Y había una presión. No sé si en Argentina mucho se desarrolló, pero hubo. Antiguamente, antes que estuviera tan reglamentado todo, yo no conocí, pero por lo que me contaba gente ¿cómo se llama? Que era bastante utilizado por gente de la comunidad judía. Y imagino además que había seguramente después una presión moral, social muy grande para que se cumpla lo que el árbitro decidía. Quedaban separados de la comunidad, ese tipo no cumplía lo que el árbitro decidía. Bueno, y eso tiene que ver con este último punto, ¿no? La teoría del cumplimiento de las decisiones. Porque una de las cosas que le van a decir es, bueno, si no interviene el Estado, ¿quién hace cumplir las decisiones del árbitro? Y lo cierto es que hay mucho escrito y mucha experiencia sobre formas de hacer cumplir decisiones, sobre todo cuando no cumplirlas tiene consecuencias graves, sociales, económicas o de otro tipo. Axelrod escribió mucho sobre filosofía del derecho, contaba un caso, un ejemplo de en la época de la colonia, de la independencia de Estados Unidos, creo que era Madison, tenía que retar a duelo por algo que había dicho otro de estos integrantes de los padres fundadores, lo había retado a duelo. Y él cuenta en sus memorias que la noche anterior del duelo se puso a escribir, y entonces es una especie de costos y beneficios de ir al duelo. Decía, bueno, estos evidentemente me pueden matar o me pueden herir, y qué sé yo, ¿no? Y entonces iba poniendo todos los costos que iba a tener yendo a batirse a duelo, pero terminaba diciendo, sin embargo, el duelo es la forma en que tradicionalmente este tipo de disputas se resuelven acá. Y la condena social por no asistir al duelo es tan grave que no puedo dejar de ir. Y evidentemente fue y no lo mataron, pero el punto es un punto importante, porque uno piensa que esto que uno hace con los tribunales estatales, en los que nadie cree, entonces si puede no cumple, y no pasa nada, y nadie te va a decir vos sos un maldito porque no cumpliste, porque no hay sanción moral respecto de eso. Cuando sí hay sanción moral, porque la gente en realidad confía que los contratos se tienen que cumplir y las decisiones de los árbitros se tienen que cumplir, las consecuencias del no cumplimiento pueden ser muy graves, y hay formas en que se pueden incluso publicitar y de algún modo reforzar el cumplimiento de las decisiones de los árbitros, ¿no? Sí. A lo mejor en eso está fundada la decisión de Sócrates también, ¿no? Pero por lo que decía Oscar, los testigos de Jehová también tienen un consejo de ancianos que sanciona o que decide, pero un poco por todo lo que venís diciendo, yo también pensaba que esto es más aplicable o más coherente si hay en la sociedad cierto nivel de moralidad o moral o reglas morales que sustenten, porque si no se hace muy difícil. No quiero entrar en temas muy particulares, pero la verdad, por haberte lo de Coca-Cola, alguien acá dijo no sé algo parecido, yo tuve que litigar una vez contra la Serenísima. Y yo sospechaba que alguien del juzgado estaba siendo sobornado por la Serenísima. Un amigo mío de la infancia, que fue juez y ahora es un penalista bastante conocido, yo se lo fui a preguntar.
y me dice, ¿qué juzgado está? Está el juzgado. Y me dice, ese juez es incorruptible. Pero que me estaba diciendo que a la vez que sabía que el juez era incorruptible, tenía el listado completo que el juez era corruptible. Claro, entonces digamos, en una sociedad así es un poco más difícil ir a... Bueno, pero por eso, el punto es que, y eso es economía pura, lo decía Lorato, ¿no? El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. La corrupción es consecuencia directa del poder. O sea, nadie va a corromper a alguien que no tiene poder de decidir algo. O sea, solo uno corrompe al que tiene poder de decidir, y cuanto más importante económicamente sea lo que él puede decidir, más alta va a ser el soborno. Entonces el punto es que si no existiera el monopolio de la justicia y uno pudiera resolver sus conflictos de muchas maneras distintas, si alguna de las partes evitaría ir a un juez que sea coimero, o un árbitro que sea coimero, o un mediador que sea coimero, buscaría otro mecanismo para solucionar. Ahora, si todo cae dentro de un monopolio, los que manejan ese monopolio tienen mucho poder. Sí, claro. Y entonces ahí es donde aparece el problema, ¿no? Hay más probabilidad de corromper. Claro. Pero ¿qué garantiza que separándose de ese monopolio no sea corrupto? O sea, ¿cómo sabes que no es corrupto? Bueno, obviamente uno puede ser engañado, lo cual es una estafa, pero hay dos situaciones distintas. Uno como puede ser engañado por un abogado, si uno va a contratar un abogado y después el abogado resulta que le dijo yo me voy a encargar y nunca se encargó y uno perdió el juicio y el abogado desapareció igualmente. O por un plomero, digo, por cualquiera. Por cualquiera se puede. Es algo pero más complejo es el asunto cuando encima vos esa decisión la circunscribís a un grupo monopólico pequeño, porque son pocas personas que son las que de ahí no va a salir el conflicto. Ellos son los únicos que lo puedan resolver. O si vos sabés que se dice que el árbitro tal es un coimero, cuando viene la contraparte y te dice vamos a resolverlo con el árbitro tal, vos decís no, claro. Vamos a buscar otro o sorteamos uno, claro. Pero ese no. En cambio uno no sabe qué juez le va a tocar porque es por sorteo. Entonces le tocó en ese juzgado y uno no puede presentar un escrito y decir mire yo pido que se aparte porque es un coimero. Es decir, le va a ir mal, pero si no lo puede probar más todavía. Pero por eso, al tener ellos un monopolio, en realidad si hay alguno que es un coimero tiene más chances de corromperse que si tiene que competir con un montón de otras personas. En la mercatoria no le compraban la mercadería y lo sacaban del mercado y lo reventaban por ahí. Claro. ¿Sí? Por eso fíjense ustedes que hay algo que cuando yo era chico era muy valioso y hoy prácticamente no se habla, que es el prestigio comercial. Claro. ¿No? Uno tenía pavor de que alguien hablara mal de ellos porque eso los podía erradicar del mercado porque ya no le iban a comprar más. Hoy tiene gente que ha hecho 10.000 estafas y sigue por la vida como si nada y no tiene ningún problema. Y es más, hasta desaplaudido por mucho porque mirá la plata que ganó. Pero el tema es que en un mercado abierto donde todos tienen que competir, el tipo que hace macanas enseguida es raleado del mercado. Y entonces si hay un árbitro que tiene fama de coimero, y yo no lo quiero para que resuelva mi caso, busquemos otro. Ahora, si son 10 jueces y el juez elige por un sorteo entre los 10 y me tocó el coimero, entonces yo no puedo escapar de eso. Y él sabe que yo no puedo escapar, por lo tanto sabe que yo en todo caso le pago o pierdo el juicio. Entiendo que baja la probabilidad. Sí. Ahora, ¿no habría que hacer algo, no sé si me lo voy a explicar bien, sí. Y también con cuidado, sí. como para que haya, digamos, como un control sobre la decisión que se toma? Hablo por casos que hemos visto que el juez va, ¿no?, para cualquier lado. Sí. Entonces, es decir, ¿cómo se puede encauzar eso para que las decisiones sean, digamos, lo más justas posible, ¿no? Ahí hay tratar de contestar yo, porque justamente una de las cosas que usted había dicho antes era que en términos de derecho privado iban a estar pautados los criterios, o sea, la base sobre la cual se iba a tomar la decisión. Por lo tanto, debería ser incorruptible, siendo que ambas partes estaríamos de acuerdo con los criterios sobre los cuales se va a basar la decisión del árbitro. Claro, ¿no? claro. Por A ejemplo. ver, si
A ver, veamos los dos casos, con juez estatal y con árbitro. Con juez estatal, primero siempre es difícil, por eso existen los jueces, saber cuál es la solución del caso. Porque para eso existe el juez. Si no abre una computadora, meten la información por acá, me sale la solución por acá. Normalmente las cuestiones tienen tales discusiones. Una vez tuve yo, cuando hice los cursos de doctorado, a Roberto Bernengo, que fue uno de los traductores de Kelsen al castellano, y entonces tenía un montón de discípulos por todas partes del mundo y había venido un mexicano a tomar cursos con él. Y el mexicano quería hacer una tesis doctoral diciendo cómo una computadora podía sustituir un juez. Y lo pasamos todo el mes, él y yo, en un bar discutiendo eso. Y yo decía que no se podía y él me decía que sí. Y la discusión fue muy interesante. El punto es que las decisiones de los jueces involucran un montón de criterios y de circunstancias que difícilmente se las pueda volcar a una computadora, porque encima, el punto, ponele que decimos, bueno, yo a la computadora le voy a meter todos los datos, pero entonces el que está jugando es el programador, porque en realidad el programador me va a dar los criterios por los cuales voy a resolver, pero lo que hago es cambiar un juez por un programador. Es todavía más autoritario. Y claro, y encima va a ser apersonal, porque va a ser una respuesta para todos los que tengan problemas similares, que tal vez deja otras cuestiones de lado. Entonces, supongo, digamos, por eso decir, si el juez resolvió bien o resolvió mal, tiene sus complicaciones. Sí podés decir, el juez fue arbitrario totalmente, lo que me hace sospechar que fue corrupto, porque esta resolución va totalmente en contra de lo que se presume que debió haber resuelto. No es ya un tema simplemente de criterios, sino de apartarse del derecho. Existen mecanismos constitucionales para eso. Hay un tribunal de enjuiciamiento, hay muchos jueces que han sido digamos, echados y después procesados por prevaricato. Pero tal vez el mecanismo debería funcionar mucho mejor, pero han habido jueces echados y el mecanismo está. El tema es que posiblemente habría que usarlo más. Ahora, si vamos a un sistema de árbitros privados, el primer gran límite que tiene el árbitro es que su tarea está muy acotada por los propios participantes. Entonces los participantes le dicen, esto es lo que tenés que hacer, sobre este punto tenés que decidir y queremos que los criterios por los cuales decidas sean estos. Si él se aparta de eso, ese arbitraje no tiene valor, porque no respetó el contrato de las partes. Y ahí puede decir, bueno, y hasta pueden denunciar al árbitro por cometer un delito. Pero es más fácil de controlar. Pero aún en la justicia estatal, los mecanismos por el abuso de los jueces existen. Temas que están muy politizados, ¿no? Claro, está muy pegado al poder. El tribunal de enjuiciamiento está integrado por diputados y senadores, y entonces se complica. Tal vez habría que mejorar eso. Entre los aportes históricos que hoy hablábamos, preguntaban sobre el common law, en los que nos podemos basar como grandes aportes que hemos tenido